Miren, informaciones oficiales de los últimos 3 meses siguen mostrando cómo el abuso sexual de menores lamentablemente no es un problema aislado, no es una cosa típica, sino que más bien es un fenómeno lamentablemente que está más extendido de lo que parece. Estas informaciones oficiales también siguen mostrando cómo hay una muy desproporcionada relación entre la pederastia y personas que están en posiciones de autoridad. Y también siguen mostrando cómo es perfectamente posible que ocurra en un país un proceso de normalización de este tipo de generación, como vamos a mostrar con uno de los casos que les voy a enseñar. Estas informaciones también, y esto es muy importante, siguen mostrando cómo, si bien varios de estos degenerados a veces actúan de manera individual, también hay muchos que actúan de forma organizada, en organizaciones que son a veces bastante sofisticadas y que hoy día además cuentan con una serie de tecnologías de las que antes no disponían. Miren, el fenómeno de la pederastia no es algo nuevo en la historia. Sin embargo, la manera en la que se está presentando hoy en día en nuestro mundo dice muchísimo de la realidad en la que estamos viviendo. Y sobre eso estamos preparando varios videos especiales. Sin embargo, mientras estamos en eso, hoy yo quiero mostrarles varias informaciones bastante recientes sobre este problema bien particular. Yo sé que a veces es difícil hablar o escuchar sobre esta perversión sexual, sin embargo yo creo que lo mínimo que merecen sus víctimas es que se conozcan de estos crímenes. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es Primero la Verdad. Los invito a que se suscriban al canal y a que compartan el video si les parece que la información es importante. También los invito a que me sigan en mis redes sociales para más información, para más opinión. Pero nada, empecemos con el primer caso que es bastante representativo. Hace nada, el 20 de julio, la policía italiana desmanteló lo que ellos mismos calificaron como una muy poderosa secta que se dedicaba a reclutar mujeres jóvenes, muchas de las cuales eran menores de edad, para abusar sexualmente de ellas y para torturarlas. La secta estaba presente en varias ciudades de Italia y, según las investigaciones y testimonios de las víctimas, a las mujeres que reclutaban les prometían la entrada, abro comillas, a un mundo mágico, fantástico y secreto, y la iluminación de un fuego interior, cierro comillas. Y en efecto, con estas mujeres practicaban ritos ceremoniales que a su vez estaban vinculados a actos sexuales y que en ocasiones eran extremos y dolorosos, hasta el punto de llegar a la tortura. Estos son reportes oficiales de la policía italiana. Esto no está sacado de una cadena de WhatsApp, no está sacado de un medio de la extrema derecha homofóbica. Estas cosas existen. Ese video que ven es una de las danzas ritualísticas que hacían. Este video lo rescató la policía de una de las casas de la secta. Y esto es otra cosa muy curiosa también, que vemos de forma muy repetida en muchos de estos círculos pederastas, que no es invento. Y es que no solo abusan de niños, sino que suele haber toda una serie de elementos ocultistas y esotéricos alrededor de lo que hacen. Y esto es una evidencia oficial más de que estas cosas ocurren. Otros datos muy importantes es que este culto estaba activo desde hace más de 30 años. Sin embargo, estaban tan bien organizados que la secta era virtualmente impenetrable y no había podido ser descubierta. La secta tenía toda una fachada legal que incluía tiendas, que incluía una editorial de libros y que incluso incluía un centro de asistencia psicológica. Según los reportes de la policía, los miembros de la secta mostraban una lealtad absoluta y no se les podía sacar ni una sola palabra. Vale decir que a estos miembros se les infringía daño psicológico de manera persistente y muchos incluso quedaron con daños en sus habilidades mentales de forma permanente. A ver, si este grupo pudo operar por más de 3 décadas sin que absolutamente nadie supiera, ¿cómo sabemos que no hay más de estos grupos en el mundo de los cuales no tenemos conocimiento? Otra cosa que mostró la investigación es que el foco de reclutamiento, desde siempre, fueron mujeres o niñas de familias adineradas. Hay al menos 26 personas siendo investigadas, pero se presume que hay muchas más involucradas. La cantidad de víctimas es lo suficientemente alta para que la policía aún no haya podido definir un estimado. Ok, otros 2 casos escandalosos y bastante recientes se presentaron en Alemania. Uno tiene que ver con un muy respetado profesor de psicología llamado Helmut Kendler. Me disculpan si no se pronuncia así, yo hablo español, yo no hablo alemán, yo no hablo inglés. Este era un profesor, un académico muy prestigioso dedicado al estudio de la sexualidad, que abiertamente consideraba que el sexo entre hombres
y niños podía ser positivo, y que abiertamente estaba convencido que los hombres pedófilos podrían ser excelentes padres adoptivos. Así que con esta premisa, él inició un experimento en el que niños huérfanos o sin hogar eran entregados de forma intencional a hombres pederastas para que fuesen adoptados por ellos. Esto no es invento, todo esto está documentado. Este experimento se mantuvo por al menos 30 años, entre los años 70 y finales de los años 90. Y por supuesto, esto terminó como se pueden imaginar que terminaría cuando metes a niños vulnerables a vivir en el mismo hogar que un pedófilo. Entonces, hace varios años, 2 víctimas finalmente decidieron contar lo que había pasado y el caso quedó expuesto. Pero a ver, ¿qué es lo más inédito que se reveló recientemente a mediados de junio? Bueno, desde que esta situación salió a la luz pública, la Universidad de Hildesheim se dedicó a investigar a fondo el caso y descubrió que las autoridades de Berlín habían avalado esta práctica por al menos 3 décadas y que incluso le daban una suerte de manutención regular a los padres pedófilos adoptivos. Esto se trataba de una red que involucraba a instituciones educativas, al Departamento Estatal de Bienestar Juvenil y al Senado de Berlín. Y en esta red, los políticos y los académicos, abro comillas, aceptaban, apoyaban y defendían la pedofilia. Más insólito todavía es que los investigadores encontraron que a menudo los niños eran entregados a académicos poderosos de alto nivel que vivían solos. Entre los padres adoptivos pederastas estaban miembros de alto rango del prestigioso Instituto Max Planck, de la prestigiosa Universidad Libre de Berlín y miembros también de la escuela Odenwald, que debió cerrar de hecho en 2015, luego de que se descubriera que al menos 900 niños habían sido víctimas de pedofilia en esta institución. Fíjense, lo voy a repetir porque hay quienes quieren minimizar el problema de la pederastia. Esta adopción sistemática de niños por parte de padres pedófilos fue permitida de forma consciente y deliberada por las autoridades literalmente encargadas del bienestar infantil. Y lo voy a repetir también. Muchos de estos niños eran entregados a académicos de alto perfil en instituciones prestigiosas. Ustedes saben, de esa academia que se considera intocable, ¿no? Que está encargada de formar a los jóvenes y a la sociedad. Porque además, de hecho, hay que entender las doctrinas ideológicas que dan pie a este tipo de cosas. Porque de hecho, este experimento se da como resultado de que en los años 60 en Alemania empiezan a popularizarse muchísimo las ideas de la revolución sexual. Estas corrientes muy vinculadas al feminismo, al progresismo, al movimiento New Age de aquel entonces, ¿no? Estas ideas de que no debe haber ningún tipo de moralidad sobre la sexualidad, ¿no? Que lo liberador es dejarnos llevar por nuestros impulsos sexuales. Helmut Kendler, el que ideó este experimento de entregarle niños a padres adoptivos pedófilos, era visto como un visionario de ese movimiento y era uno de los sexólogos más destacados de Alemania. Salía en radio, salía en televisión y literalmente promovía la idea de que había que emancipar la educación sexual de los niños, que los niños eran seres sexuales que debían ser liberados de las restricciones morales represivas y que el sexo con ellos no debía ser un tabú. En este contexto de la revolución sexual, de la liberación sexual, es que él convence a las autoridades públicas para que avalen este experimento. El Partido Verde Alemán en ese entonces buscó que se despenalizaran las relaciones entre adultos y menores de 14 años. La realidad es que estas doctrinas ideológicas de liberación sexual tienen sus consecuencias. Y todo esto ocurrió, investíguenlo. Así que por favor, no seamos tan ingenuos para creer que este tipo de fenómenos no pueden repetirse, o que es muy exagerado estar alerta ante una posible normalización de la pedofilia en algún país. Y por favor, tampoco seamos tan ingenuos para creer que no pueden existir otras redes de pedofilia como estas, de las que aún no sabemos, avaladas por el poder, y en países donde estas ideas del hedonismo sexual radical están muchísimas más instauradas que aquel entonces. En Estados Unidos desaparecen, según cifras oficiales, 800.000 niños al año. Afortunadamente, la gran mayoría logra volver a casa, pero de esas desapariciones, al menos unas 58.000 se estima que sufren algún tipo de abuso sexual, esos niños que se desaparecen al año. Pero regresemos a los casos recientes, que uno es más insólito que el otro. A finales de junio de este año, las autoridades de la región de Renania, del norte de Alemania, revelaron que investigan una red de abuso sexual infantil en la que hay alrededor de 30.000 sospechosos. La red incluía posesión y distribución de imágenes y videos de sexo con niños y, en algunos casos, de abuso físico severo.
La red se centraba en Alemania, pero se extendía a otros países. Según la evidencia electrónica, estos criminales intercambiaban por internet consejos sobre cómo cometer estos abusos, se daban ánimo mutuamente entre ellos y a veces coordinaban reuniones para abusar de algún niño en particular. Esto es una investigación oficial de Alemania, no viene de algún foro digital clandestino. Otro caso se da a conocer este 4 de abril, cuando fueron sentenciados 4 sospechosos por las autoridades de Bélgica y la Europol. Se trataba de uno de los casos más grandes de abuso sexual a menores descubiertos hasta el momento. Estaban presentes en al menos 44 países. Por cierto, todas estas informaciones que yo les estoy dando son de 3 meses para acá. Pero si se ponen a investigar, pueden ver que hay decenas de casos como estos reportados todos los años. Ok, me parecía importante hacer ese paréntesis. Volviendo a esta red de pedófilos de Bélgica, se estima o se consiguieron al menos 9 millones de imágenes y de videos. Casi todas las víctimas eran masculinas, menores de 13 años y en algunos casos eran bebés, ¿ok? Bebés que ni siquiera habían cumplido 1 año de edad. Espero que me sigan. Hay al menos, se calcula, unas 110 víctimas por lo mínimo y hay al menos 90 sospechosos bajo investigación. Por cierto, de los 4 sentenciados, todos tenían hijos o tenían trabajos que involucraban interactuar con niños menores de edad. Venezuela es otro país que está padeciendo por esta situación, sobre todo con los altos niveles de vulnerabilidad que sufre hoy día nuestra población. Para tener una idea del número, según la investigadora del UCAP, María Gabriela Cuevas, en el mundo hay al menos 40 millones de personas que son actualmente víctimas de trata de personas. Unas 2 millones de estas víctimas pertenecen a Hispanoamérica y Venezuela ocupa el lugar número 1 en todo el continente en cuanto a cantidad de víctimas. Se estima que al menos un 20% de estas víctimas son niñas o adolescentes que terminan siendo explotadas sexualmente. Un ejemplo reciente de esto es la red de trata de personas entre Venezuela y Trinidad y Tobago que fue descubierta este 26 de mayo. Imaginen todas las redes que no se han descubierto aún. El abuso sexual de menores no solo es una perversión siniestra, sino que además tiene como víctimas a las personas más indefensas e inocentes de una sociedad. Y además muchas veces les deja traumas irreparables de por vida. Los pederastas están presentes en todas las capas, en todos los estratos, y muchas veces suelen venir de las personas que menos te imaginas. Ahora, es doblemente preocupante cuando la tecnología de hoy en día les permite a estos viciosos organizarse de manera cada vez más compleja. Y es triplemente preocupante cuando vemos que varios de estos degenerados están vinculados con quienes tienen el poder. O en casos como en Estados Unidos, vemos que están vinculados con lo más alto de las esferas de la política, de las finanzas, de las universidades, de Hollywood, de la televisión. Porque, a ver, esto no solo les permite mayor impunidad, sino que estamos hablando de la gente que hace las leyes, de la gente que influye en la economía, que influye en la educación, que a través del cine, la televisión y la música moldean la mentalidad de millones de personas en todo el mundo. Si estas personas no tienen escrúpulos para abusar de un niño o para convivir con quienes abusan de un niño, imagínense para todo lo demás. Espero que este video les haya parecido interesante. Les habló Reinaldo Carrillo. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Los invito también a suscribirse, a compartir el video, a que comenten. Muchas gracias por vernos. Estamos a la orden.